Para empezar, quisiera leer un versículo en Hechos capítulo 20. A la luz de lo que acabamos de cantar, Hechos capítulo 20, voy a leer realmente desde el versículo 22. Hechos 20, 22, palabras del Pablo, cuando él dijo: ahora, he aquí legado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En este versículo 24 podemos ver la vida de un cristiano que en su vida, un día en su vida, él se entregó por completo al Señor. En el mero día en el cual él fue salvo, él dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y ahora Pablo está en la última etapa de su vida. Él va rumbo a Jerusalén. Y él dice: lo que me esperan son prisiones y tribulaciones. Pero dice: de ninguna cosa hago caso. Así es la vida de un creyente entregada al Señor. El creyente totalmente entregado al Señor no hace caso de las circunstancias. Él no piensa en sí mismo. Él está totalmente entregado al Señor. Entonces, nosotros podemos cantar. Por ejemplo, el viernes en Quebrada Negra, como siempre, ellos cantaban solamente en Cristo, solamente en Cristo. En San Juan 14, el versículo 6. Y uno puede cantar solamente en Cristo hay salvación, y aún llegar al infierno un día. Nosotros podemos hablar y cantar de entregarnos al Señor Jesucristo. Pero es fácil cantar. No nos cuesta mucho cantar. Pero esto de buscar primero el reino de Dios y su justicia, una entrega total al Señor, para su gloria, para su gloria. Nosotros como seres humanos fuimos criados a la imagen de Dios, pero el pecado ha manchado de una manera indescriptible la imagen. Sin embargo, cuando uno cree en Cristo, nueva criatura es, y de nuevo lleva la imagen de Cristo. Entonces él dice: pero ninguna cosa hago caso. Sus circunstancias, las circunstancias que lo rodeaban, dice: ninguna cosa hago caso.
pero es aún más. Y dice, ni estimo preciosa mi vida. ¿Para quién? Para mí mismo. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos en este asunto? Nosotros, ¿cuánto tiempo nosotros pasamos pensando en nosotros mismos? Nuestra apariencia, la pintura, el peinado, la ropa. O sea, es fácil cantar. Es fácil cantar. Él dice, ni estimo precioso mi vida para mí mismo. Pablo podía decir estas palabras porque él dijo un día, estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que yo ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso él podía decir, aún no estimo precioso mi vida para mí mismo, porque él ya entendía que la vida ya no era suya. Y nosotros que hemos sido salvos, la vida ya no es nuestra. La vida ya no es nuestra. 1 Corintios capítulo 6, los versículos 19 y 20. Nos enseña que hemos sido comprados. Ya no somos nuestros. Entonces, él dice, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Porque Cristo era ya la vida de Pablo. Cristo, él dijo, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Fácil decir, realmente fácil de predicar. Pero esto de vivir. Él dice, con tal que el propósito acabe mi carrera. ¿Con qué? Con gozo. ¿Qué dice? Me esperan prisiones y tribulaciones. Que acabe mi carrera con gozo. En medio de tanta persecución, de tantas dificultades, de tantas tribulaciones, Pablo siempre tenía gozo. Porque no estaba pensando ni en las circunstancias de la vida, ni en sí mismo, sino en su Señor. En su Señor. Y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estábamos hablando hoy de la gracia también. Es la bondad tan inmerecida de Dios. Su favor tan grande que Él nos ha demostrado. Y dice, mi propósito es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hemos estado pensando en este libro de Hechos y deseamos que el libro de Hechos registra los primeros 30 años de la iglesia.
Pero tal vez si puede hacerse la pregunta, ¿cómo será o qué será la historia de la iglesia de Calacá en los próximos 30 años, en los próximos 2 años, en los próximos 5 años? Si vamos a estar aquí hasta el 2030, 35, ¿habrá cambios? ¿Más personas salvas? ¿Más hermanos entregados al Señor? O sea, la palabra de Dios es muy personal. Es muy personal. Nosotros muchas veces y somos culpables de sujetar la palabra a nuestra manera de pensar, tal vez a nuestra manera de congregarnos. En esto estamos totalmente equivocados. Todo lo que nosotros hagamos y sometiéndonos, sujetándonos a la palabra de Dios, al señorío del Señor Jesucristo. Así fue la vida de Pablo. Y los últimos 16 capítulos de Hechos hablan de esa gran persona. De esa gran persona. Y todo lo que él sufrió. Todo por amor a Cristo, por amor a su Señor. Entonces, aún en la cena del Señor, o sea, yo creo que de corazón estamos hablando. Pero hermanos, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La importancia del Evangelio. Y ahora voy a leer en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Versículo 26. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fui quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco,
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En Hechos capítulo 8, en los primeros versículos, leemos que hubo una gran persecución y los hermanos y de la iglesia de Jerusalén fueron esparcidos y por ellos, al ser esparcidos, se fueron predicando la palabra de Dios. Y uno de ellos fue Felipe. Y Felipe llegó a una ciudad que se llamaba Samaria y se puso a predicar. Y muchos fueron salvos y muchos fueron bautizados. Él estaba allí, mirando, observando la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia de nuestro Dios, manifestándose en la salvación de muchas almas, en la transformación de muchas vidas. Y Felipe está allá, observando. Pero en lo que acabamos de leer, podemos ver el interés que nuestro Dios tiene en una sola alma. Si quieres, si el interés que Dios tiene en el alma tuya. Felipe está allá, pero Dios, pues el Señor, un ángel de Dios, le habla, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe, en obediencia, número uno, en obediencia a la voz de Dios, se levantó y se fue. Dios está buscando en la vida de sus hijos obediencia. Obediencia. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, ¿qué? Guardáis mis mandamientos. Eso es como se manifiesta el amor del creyente por su Dios en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, podemos ver la obediencia de Felipe. En obediencia a la palabra de Dios, él se levantó y fue hacia el sur, hacia el desierto. En Hechos capítulo 1, 8, recibiréis poder para que nosotros seamos testigos de este glorioso mensaje, de esa gloriosa persona. Y nosotros que hemos sido salvos, hemos recibido ese poder. Porque el Espíritu Santo en toda su plenitud mora en cada creyente. Entonces, Dios ya no utiliza un ángel para hablarnos. Él, por medio de su palabra, nos habla.
y nos ha dado esta gran comisión de compartir, de predicar el Evangelio a todas las personas en todos los lugares. Pero Dios siempre está interesado en individuos. En individuos. Entonces, dice, él se levantó y fue, versículo 27. Este etíope es un señor muy, muy interesante. Número uno, él estaba, número uno, leyendo la palabra de Dios. Él había ido a Jerusalén a adorar. Un viaje largo, un viaje duro, en un carrito, con unos tal vez caballos o camellos, no sé qué. Pero él no simplemente fue al aeropuerto y subió un avión, no, no, no. Pero él estaba buscando a Dios. Él no estaba diciendo, yo estoy bien con Dios. No, no, no. Él sabía que no estaba bien con Dios. Y tristemente hay muchos pecadores que no han entendido que no están bien con Dios. No están bien. Delante de Dios son malos. Están perdidos. Y el etíope era muy consciente de su condición delante de Dios. Muy consciente. Entonces, él había ido a Jerusalén a adorar, buscando a Dios. Pero no lo encontró en dónde, en la religión. Porque Jerusalén era el mero centro de la religión de los judíos. Él había ido a dónde? Al templo a adorar, perdón. Pero no encontró a Dios. Porque Dios no se encuentra en edificios. Dios no está en las religiones. No está. Pero ahí Él hizo algo muy importante. Él compró, si quieres, una Biblia. Una porción de la palabra de Dios. Esa es otra buena señal. Las personas que realmente tienen interés en la palabra de Dios, de una u otra forma conseguirán una copia de la palabra de Dios. De repartir Biblias como si fuera dulces no sirve. No sirve. Porque hay muchas Biblias regaladas acumulando nada más que polvo. Pero un ser humano, un pecador, en el cual Dios está obrando, buscará la palabra de Dios. Querrá conocer la verdad. Entonces él compró una copia de una parte de la profecía de Isaías. Ya volvía a Etiopía. Pero Dios estaba actuando en la vida de este hombre. Entonces, Dios le habla de nuevo a Felipe. Y dice en el versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a este carro. O sea, para nosotros los creyentes, tenemos que tener los oídos abiertos.
Tenemos que tener los oídos sensibles a la voz de Dios hablándonos por medio de la palabra de Dios. Háblale, háblale. Estamos, hermanos, atentos, sensibles a la voz de Dios hablándonos por medio de su palabra. Así fue Felipe. Y la salvación es de Dios. El Espíritu Santo está orando. Y dice a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Entonces, una vez más, vemos la obediencia a Felipe, a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios. Versículo 30. Acudió Felipe y le oyó. Otra cosa importante. Le oyó. Muchas veces nosotros los creyentes pensamos que tenemos la respuesta cuando no sabemos la pregunta. La Biblia dice, prontos para oír y tardos para hablar. Y cuán importante es escuchar. Escuchar. Antes de hablar. Antes de hablar. Entonces, Felipe, escuchando, que leía al profeta Isaías, ya él sabe. Entonces, él pregunta, ¿entiendes lo que lees? Buena pregunta. Porque hay muchas personas, aún creyentes, que leen la palabra, pero no la entienden. Pero Dios está obrando. El Espíritu Santo está obrando en la vida de este etíope. Y él está leyendo la palabra de Dios. Otra buena señal. Hay personas, muchos pecadores, inconversos. De vez en cuando escuchan. De vez en cuando abren sus casas. Pero realmente no están interesados. Dios no está obrando. Que nosotros como creyentes tengamos discernimiento en este asunto. Pero Dios está obrando. Él está leyendo, pero no entiende lo que está leyendo. Y el versículo 31, podemos ver otra cosa importante. El eunuco totalmente abierto y honesto. Si un pecador va a ser salvo, tiene que ser honesto con Dios. Honesto consigo mismo. Honesto con los que intentan compartirle la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo podré? O él dice, yo entiendo que yo no estoy comprendiendo lo que estoy leyendo. Y dice, si alguno no me enseñare, el creyente, con la palabra de Dios, no necesariamente en la mano, pero en la mente, en el corazón. Teniendo la palabra adecuada para el momento. Y dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, otra señal que Dios está obrando en la vida de ese hombre. Él está más y más abriéndose, expresando su necesidad de Cristo. Entonces, y dice, y rogó Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este.
Él está leyendo Isaías 53. Sabemos, bueno, en el principio la Biblia no tenía ni versos ni capítulos. Nosotros que tenemos una Biblia sabemos que Isaías es un libro de 66 capítulos. Y él pudiera haber comprado Isaías 1, o Isaías 49, o Isaías 65, pero no, porque Dios está obrando en el hombre, en la vida de ese hombre. Él compró Isaías 53, está leyendo esta gloriosa pasaje que nos habla de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Cuando Él sufrió, despreciado, rechazado varón de dolores entre los hombres. Herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y con su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó su camino. Mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Qué palabras tan hermosas, que nos hablan de los sufrimientos de Cristo, como Él en sustitución recibió en su ser todo lo que el pecado merecía. El pobre eunuco está leyendo, pero no entiende lo que está leyendo. Pero quiere saber, quiere entender. Entonces, pero la palabra de Dios no solamente fue para el eunuco, es para cada uno de ustedes. Es para cada uno. Que nosotros no fijemos tanto en el eunuco, sino en nuestra propia necesidad delante de Dios. De tener nuestros pecados perdonados. De ser reconciliados con Dios. De tener a Cristo como nuestro Salvador personal del pecado. Porque la salvación es cosa muy, muy personal. Muy personal. Entonces, Pedro está, Felipe está escuchando. Y una vez más, la honestidad del eunuco en el versículo 34. Y dice, respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Ahí vamos. Entonces, Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura. La importancia, hermanos, en Cristo, de conocer la palabra de Dios. De conocerla. De tenerla en la mente. De tenerla en la vida. Entonces dice, abriendo la boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Este Jesús, dice la palabra en Hechos 4, 11, 12. Este Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Es el nombre del Señor Jesucristo. El nombre habla de su persona, de su obra, de sus sufrimientos, de su muerte, de su resurrección. Les anunciaba
el Evangelio, las buenas noticias. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado, a los 3 días resucitó de entre los muertos. Ahora está vivo, poderoso para salvar, poderoso para satisfacer, poderoso un día para llevarnos a la presencia del Padre. Lo tienes, mi amigo. Lo conoces. Es tu Salvador. Eso es lo que crees, eso es lo que Dios desea. Su interés en un solo hombre. Un solo. Había un sinfín de personas con ese hombre, porque era un hombre muy influyente, poderoso. Sin embargo, él fue el único, según lo que leemos en la palabra, de todos sus compañeros, él fue el único que estaba leyendo la palabra de Dios, el único que quería saber de quién hablaba el profeta. ¿Qué de usted? ¿Qué de ti, mi amigo? Señor, señora, joven. Y dice, les anunció el Evangelio de Jesús. Aquel Hijo de Dios, Dios mismo que vino a este mundo a dar su vida en rescate por todos, a pagar el precio del pecado, a sufrir el castigo de Dios que el pecado merecía. Y dice Pablo, no estimo precioso mi vida para mí mismo. ¿Qué de ti, mi amigo? Señor, señora, joven. ¿Qué de tu alma? ¿Qué de tu destino eterno? Dios está hablando. Dios siempre, al abrir la palabra, Dios está hablándonos. La pregunta es, ¿estamos escuchándole? Esa es la pregunta. No podemos dudar que Dios nos esté hablando. Pero ¿cómo vamos a responder a un amor tan inmenso? A un sacrificio tan grande? A un Salvador que dio todo para que el pobre pecador pudiera tener todos sus pecados perdonados. La conciencia limpia de toda culpabilidad. Hecho perfecto para siempre. Esta es la salvación. Este es el Salvador. Y Él quiere salvar. Él te quiere satisfacer. Él te quiere llenar tu vida. Él quiere ser tu todo en todo. Eso es lo que Cristo quiere. Porque de ti, que de usted. Entonces dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Buena pregunta. Y dice Felipe, si crees de todo corazón. Creer de todo corazón quiere decir totalmente convencido, arrepentido, humillado. Este es el verdadero arrepentimiento. Si crees de todo corazón. Señor, usted está totalmente convencido que tú eres el pecador por el cual Cristo murió. Sí, claro que sí. Quiero bautizarme. Si crees de todo corazón. De todo corazón. Y la palabra dice,
Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. El Cristo que murió es Dios y resucitó de entre los muertos. Entonces él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Padre envió al Salvador, el Hijo de Dios. Él vino a ser el Salvador del pecador. Para esto vino. Y dice, y mandó parar el carro, descendieron ambos el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Por amor a su Señor. Apenas comenzando su vida nueva con Cristo y quiere identificarse con Él. ¿Cómo estamos, mis hermanos en Cristo? ¿Cómo estamos? Siempre identificándonos con Él. Mostrándoles nuestro amor, nuestra devoción. ¿Qué impide? No hay impedimento. Si crees. Bautizado. Por inmersión. Por ser sumergido en el agua. El bautismo es para un creyente verdadero. Porque cuando un creyente se bautiza, o si quieres, es bautizado, él, número uno, se identifica con Cristo sumergido en el agua, una figura del sepulcro, identificándose con Cristo. Y resucitado, identificándose con Cristo en su resurrección, andando en novedad de vida. Esta es la salvación. No es yo creo en Cristo y no. Es identificándome con Él. Identificándome con sus sufrimientos. Yo soy el pobre pecador por el cual Él sufrió. Yo soy el pobre pecador por el cual Él fue castigado por un Dios santo y justo. ¿Qué de ti, mi amigo? Identificándose con el Señor. Y le bautizó. Así es. El bautismo no se manifiesta en hablar en lenguas. Esa es una mentira. Tampoco el bautismo es necesario para la salvación. Otra mentira. Aquí está el orden bíblico. Primero la salvación, luego el bautismo. El ser humano pecador puede bautizarse, pero sale del agua aún siendo pecador. Pero un creyente, un pecador, arrepentido que ha creído en Cristo, tendrá el deseo de obedecer, de expresarle a su Señor su amor, bautizándose, identificándose con el Señor, diciendo, ya yo soy de Cristo. Él me salvó. Él me perdonó. Él me limpió de todos mis pecados. De ese día en adelante, la vida ya no es mía. Yo pertenezco a Él. Él me compró. Y Él tiene todo el derecho de gobernarme, de guiar mi vida, de controlarla. Y dice, versículo 39,
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no lo vio jamás, porque ya no tenía necesidad de un hombre, porque él ya tenía al hombre, al Hijo de Dios. Y dice, siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. ¿Y qué dijo Pablo en Hechos 24, 20-24? Que acabe mi carrera con qué? Con gozo. Con gozo. Una de las características principales de un creyente, el gozo. Porque el gozo depende del Señor y no depende ni de nosotros ni de las cosas de esta vida. Es algo, es la confianza que el creyente tiene en su Señor, que venga lo que venga, yo soy de Él. Yo puedo regocijarme en Él, porque Él me salvó y siguió su camino gozoso. Y hoy todos pueden volver a sus casas gozosos, gozándose de los pecados perdonados, gozándose de la presencia real de Cristo en la vida. Esta es la salvación que Dios quiere que todos los seres humanos tengan. ¿Por qué de ti? ¿Qué de ti? Hoy Dios está hablando. No lo dudes. Dios está hablando. No lo dudes. Y a cada uno Dios está hablando. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a responder a la voz de Dios que te está hablando hoy por medio de su palabra? Hay dos opciones y no más. Número uno, puedes seguir rechazando la voz de Dios. Puedes seguir rechazando a Cristo. Puedes seguir rechazando la salvación que Él te quiere dar. O te puedes arrepentir. Puedes recibir a Cristo. Puedes volver a salir de este lugar gozoso. Padre Santo, queremos darte gracias una vez más por este tiempo que tú nos has dado en tu palabra. Gracias por el glorioso evangelio, porque nos habla de la gloriosa persona de nuestro bendito Señor Jesucristo, tu Hijo único y amado. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que no son salvos, de los que son tuyos. Padre, que el Espíritu Santo y tenga plena libertad de obrar en la vida de cada uno de nosotros este día. Nos encomendamos a ti, dando gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.